El manierismo. El manierismo es el nombre que se le da al estilo artístico que inicia en Italia en la tercera década del siglo XVI, a finales de la época del Renacimiento, el cual se presenta en las últimas obras de Miguel Ángel y de Rafael, que son artistas reconocidos del Renacimiento. Este estilo se caracteriza por perder la belleza clásica, la armonía, serenidad y equilibrio del Renacimiento, ya que una de sus mayores características es el exceso de las ideas y de los elementos empleados en sus obras, perdiendo la lógica y simetría, convirtiendo el manierismo en un estilo completamente subjetivo e inestable, donde el artista se deja llevar por sus gustos y realiza sus obras sin restricciones, con toques surrealistas y abstractos. La palabra manierismo proviene de la palabra italiana maniera, que significa personalidad artística. La arquitectura. Esta se destaca por alterar el orden de las partes y el conjunto del edificio, rompiendo las bases de la estructura renacentista. Los edificios dejaban de cumplir una función arquitectónica y se prefería construir espacios alargados con salas estrechas. Una de las obras más destacadas es El Palacio del Té en Mantua, obra de Giulio Romano. Escultura. Hay preferencia por la figura serpentinata, es decir, figuras con forma retorcida, parecida al movimiento de una serpiente, usualmente usada en esculturas humanas, y se exagera bastante la musculatura en estas. Para sus obras se usaban materiales como el yeso o el bronce fundido de una sola pieza, la cual exigía una gran técnica. Entre las obras más destacadas encontramos La Fuente de Neptuno en Bolonia, de Juan de Bolonia. Pintura. Esta se caracteriza por el uso del color y las proporciones. Las proporciones anatómicas se alteran a voluntad del artista, pero un toque destacado en las obras era el alargamiento de las figuras o del cuerpo, como por ejemplo la obra Madonna del cuello largo de Parmigiano. Usualmente usaban colores vivos y llamativos, haciendo que la figura principal resaltara más que el fondo, y además de esto, el fondo no tenía tanta importancia como la figura principal. Lo que más se intentaba destacar era esto. Así que algunos optaron por la utilización de simples fondos negros. La gestualidad es un elemento central del manierismo, que los aproxima a la danza y otras artes escénicas, y que se desarrollan en el barroco. Las poses, que son complicadas y artificiosas, la posición de la cabeza, la expresión del rostro, la posición y actitud expresada con las manos, dedos o con cualquier miembro del cuerpo son resultado de un estudio profundo y se hacen corresponder tanto con su significado iconográfico como con su relación con la complejidad en la composición y la artificiosidad de la luz. Aunque dando cada vez más espacio a otros géneros, los del arte religioso siguieron siendo los más demandados por los comitentes y el mercado del arte. No era extraño que los temas religiosos sirvieran de excusa para la representación de todo tipo de escenas o ambientes, o que fueran las figuras secundarias y los aspectos anecdóticos los que se destacaran, lo que en algunos casos producía una obvia desacralización de las imágenes.
El nuevo desnudo manierista era esbelto, lánguido, sofisticado, sensual y ya no era heroico o símbolo de espiritualidad, así que era una forma altamente aristocrática de lo que, en las palabras del duque Cosimo, ya nunca más republicano, era precisamente lo que se necesitaba. No obstante, más allá de su heroicidad formal, el concepto de desnudo, entre paréntesis o entre comillas, heroico, que prestigiaba a un poderoso retratado comparándolo con alguna figura mitológica, sí que estuvo desarrollado a lo largo del siglo XVI. Aunque el paisaje no es en esta época un género propio por sí mismo, sino el fondo de las composiciones de otros géneros, en algunos casos, especialmente en la pintura flamenca, cobra un extraordinario valor al suponer la mayor parte de la superficie pictórica. Está muy presente en la pintura mitológica y también buena parte de la pintura religiosa, y esto hace que evolucione hacia el paisaje barroco. Ciertas características del retrato manierista han sido señaladas por los críticos de arte y sirven para distinguir este de sus antecedentes renacentistas. Siempre se propone a Leonardo da Vinci como artista que mejor articula la estética manierista, porque estableció un nuevo y más ambicioso concepto del retrato que describe no solo las cualidades exteriores del sujeto, sino también las cualidades interiores de la mente. Después de los retratos realizados por Rafael en la corte papal, los más influyentes fueron los de Tiziano para Carlos V, que superaron la hasta entonces preferencia de los Habsburgo por pintores nórdicos. En la segunda mitad del siglo XVI triunfaría en la corte española un modelo más sobrio, el retrato cortesano, que se realiza por encargo de Felipe II. Aunque son retratos realistas, no evitan el distanciamiento que emanan los representados, siguiendo el modelo del retrato manierista de otras cortes europeas. Las alegorías son un género muy extendido en todas las artes, tanto en la literatura como en las plásticas, y tanto en las artes mayores o bellas como en las menores o decorativas. Los complicados simbolismos del contenido filosófico, moral, político, religioso, mitológico o incluso de conocimiento esotérico son retomados por las nuevas generaciones de artistas. Estos artistas, que lo compartieran o no, eran muy conscientes de las implicaciones simbólicas de sus formas y del uso ideológico de sus obras. No obstante, su interés estético podía ser ajeno a todo ello, o al menos eso implica en algunas anécdotas famosas, como la que protagonizó Gian Bologna en Praga, que primero realizaba las esculturas y solo después de terminadas el mismo u otro le atribuía el tema al que mejor se adecuara, o el proceso inquisitorial en el que se vio envuelto Verones con motivo de Cena en casa de Levi, título alternativo al que inicialmente pretendía ser Una última cena.